Hola, hoy vamos a hablar sobre desplazamiento. Para eso partimos con la definición de posición. Para saber la posición de este punto, necesito en primer lugar un sistema de referencia. Una vez que tengo mi sistema de referencia, puedo definir un vector que representa la posición de este punto. Luego, ¿qué pasa si yo cambio de sistema de referencia? Como podemos observar, el vector posición también cambió. Inclusive, podemos utilizar un sistema de referencia que tome al origen de coordenadas como el punto que estoy estudiando. Y nuevamente cambió, inclusive en este caso el vector posición es 0.0. Entonces, algo a recordar. La posición cambia de acuerdo al sistema de referencia que yo tengo. Veamos ahora el desplazamiento. Tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Quisiera saber el desplazamiento desde B hasta A. ¿Cómo lo encuentro? De manera muy simple, utilizando la diferencia entre estos vectores. Entonces, diferencia es igual a A menos B. Ahora notemos algo importante. Cambié de sistema de referencia y el desplazamiento sigue siendo el mismo. Nuevamente, tomé como origen de coordenadas al vector B y el desplazamiento no cambió. Entonces, algo a recordar. El desplazamiento es independiente del sistema de referencia que yo utilice. Más adelante voy a utilizar diferentes sistemas de referencia para estudiar el desplazamiento. Y se van a dar cuenta que cambio el sistema de referencia, pero eso no va a afectar el desplazamiento que estoy estudiando. Veamos este ejemplo. En este caso yo tengo tres vectores de desplazamientos. Inicio el movimiento, o el empleado postal que me dice mi problema, inicia su movimiento en este punto, avanza por acá y llega al punto final. Yo necesito saber el desplazamiento resultante. Entonces voy a expresar cada desplazamiento con un vector. Entonces pongo un primer sistema de referencia en el inicio. Pongo ese sistema de referencia y estudio el desplazamiento. Eso es muy sencillo, fíjense. El vector parte acá y este punto y tiene solamente una longitud de 2.6. Solamente tiene componente en el eje Y. En el eje X, nada, 0. Entonces, desplazamiento 1 es igual a 0,2.6 metros. Luego, el segundo desplazamiento, tomé un sistema de referencia diferente. En este caso, el desplazamiento, ¿a cuánto va a ser igual? El desplazamiento va a ser igual a las 4 unidades en el eje X. En el eje Y no hay nada. Por lo tanto, el desplazamiento 2 es muy sencillo de encontrar. Una cosa importante a notar, puse el sistema de referencia en este punto justamente porque el vector inicia en este punto. Para el tercer vector inicia en este punto, por eso tomo el sistema de referencia justo ahí. Luego descompongo ese vector, tengo el ángulo de 45 grados, el lado opuesto va a ser seno, y eso es justamente lo que estoy escribiendo acá, y el lado adyacente coseno. Pero en el caso de 45 grados da lo mismo porque son iguales. 2.2,2 metros. Quiero saber el desplazamiento total, sumo componente por componente. Entonces veamos, en el eje X 0, 4 y 2.2, 6.2, en el eje Y 2.6, 0, 2.2, 4.8 metros. Entonces tengo el desplazamiento total. Ahora, yo también puedo saber la distancia entre dos puntos utilizando este vector de desplazamiento, pero mejor dicho, utilizando el módulo de este desplazamiento. Entonces, si yo sé el módulo del desplazamiento, podré saber la distancia entre estos vectores. Ahora, algo importante a recordar. Si tomo un camino recto, obviamente, yo estoy encontrando una cierta distancia, pero puede ser que en algunos casos, como en el problema anterior,
yo no hice un recorrido directo, sino tuve alguna desviación. Entonces yo no recorrí exactamente esta distancia, yo recorrí una distancia mayor. Entonces por eso es importante notar dos cosas. Esta es la distancia entre el punto B y A, y este es el desplazamiento total recorrido. La persona que vimos en el problema anterior tuvo una distancia total recorrida distinta al punto A y B. Veamos. En este ejemplo tenemos ya el vector desplazamiento. Tengo el módulo del vector desplazamiento. Simplemente encuentro raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, 7.8. Genial. ¿Sí? Luego, si quiero saber toda la distancia que recorrió esa persona, va a ser la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3, 9.7 metros. ¿Ok? Y el 7.8, ¿qué representa? La distancia entre el punto inicial y el punto final, si consideramos que voy en una línea recta hacia el final. ¿Ok? Entonces son dos conceptos diferentes. Ahora veamos un último ejemplo. En este caso me dan el movimiento de un avión. Comienza en la ciudad de Lincoln, luego a Clarinda, San José y Manhattan. ¿Listo? Ahora, usted puede considerar cualquier sistema de referencia. Yo voy a considerar un sistema de referencia que me ayude a simplificar los cálculos. Entonces, ¿qué sistema de referencia utilizo? Voy a considerar el eje X como el norte. ¿Por qué? Si yo tengo todos los ángulos con respecto al eje X positivo, la fórmula a utilizar es muy sencilla. Veamos, ¿qué fórmula utilizo? Módulo, que en este caso es 147, coseno del ángulo hasta el eje X positivo, todo esto para el eje X, y en el eje Y, el módulo nuevamente, seno hasta el seno del ángulo de 87 grados, que sería el ángulo desde el vector que estoy analizando, pero hasta el eje X positivo. Entonces, de nuevo, si yo tengo el ángulo hasta el eje X positivo, automáticamente puedo utilizar esa fórmula, donde en el eje X aparece coseno y en el eje Y seno, y no tengo que pensar nada más. ¿Ok? Pero esto solamente funciona si yo tengo todos los ángulos hasta el eje X positivo. De otra forma, yo les recomiendo formar triángulos, en fin. ¿Ok? Entonces, ¿a qué solamente reemplazar? Tengo el ángulo de 147, coseno de 85 grados en el eje X. En el eje Y ya sabemos el otro valor. Utilizo una calculadora y encuentro las distancias de cada uno, en el eje X y en el eje Y respectivamente. Todo esto en kilómetros por el tipo de unidad que nos están dando. La segunda distancia, nuevamente, pongo un sistema de referencia apropiado. El sistema de referencia apropiado inicia donde está iniciando el vector desplazamiento 2. Entonces, encontramos el desplazamiento número 2. Simplemente reemplazar el módulo y el ángulo hasta el eje X positivo. Reemplacé y los vectores son automáticos. Inclusive me da el signo. Ya no tengo que hacer la descomposición utilizando el método gráfico. Esto es mucho más rápido. El desplazamiento 3, tengo un sistema de referencia nuevo porque estoy trabajando con el desplazamiento 3. En este caso ya me dan el módulo 166 y el ángulo también, desde el eje X, que sería el norte, hasta el vector que estoy analizando. Entonces sería 235 grados. Bien, entonces simplemente reemplazo en la calculadora y me va a dar un cierto valor. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Únicamente sumar los desplazamientos. Yo necesito saber cuánto me desplacé desde acá hasta acá. Entonces considero el primer desplazamiento, un segundo, un tercer desplazamiento. Sumo los tres. ¿Ok? Entonces sumé y encontré este vector de desplazamiento. Pero a mí me piden la distancia. Entonces si yo quiero saber la distancia,
únicamente encuentro el módulo de ese vector de desplazamiento total. ¿Okay? Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, raíz cuadrada igual a el valor deseado. Entonces, bueno, esa sería la forma de trabajar utilizando vectores. En los próximos videos estaré dando más ejemplos con respecto a vectores. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.